Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de vida saludable de Jóvenes en TV. Yo soy Pamela Ruz y hoy trataremos un tema vital para las mujeres, pero que sin duda también les compete a los hombres. Hoy hablaremos de la menstruación, de las creencias, ideas y falsedades que hay a su alrededor. La menstruación es un tema del que se habla poco, pero nos debería interesar a todas y a todos, porque tiene que ver con la salud sexual. Hablaremos de la gestión menstrual y qué sucede dentro del ciclo, así como de las señales a las que hay que estar atentos. Por último, hablaremos de los síntomas de las infecciones vaginales y qué cuidados preventivos debes de tener para evitarlas. Esto y más en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. Cuando tienes dudas acerca de la menstruación, ¿cómo las resuelves? Cuando tengo dudas, a veces busco en internet o podría ser con mi mamá, mis hermanas y así, o busco información con alguna persona que de verdad pues le tenga confianza porque pues en sí no es fácil hablar del tema. ¿Consideras que se puede hablar libremente sobre la menstruación o que es un tema prohibido? ¿Por qué? Y es un tema muy abierto, tanto la menstruación como cualquier tipo relacionado con la sexualidad, porque hay personas que se callan respecto al tema, y de ahí los embarazos no deseados, enfermedades sexuales. ¿Cómo te sientes al hablar del tema con tu familia? Para mí sí ha sido, yo creo que he sido un poco insegura en ese aspecto, porque la mayor parte de mi familia o con quien vivo son hombres, así que pues, como comentaba, a ellos no se les enseña tanto sobre la menstruación, al contrario, solamente saben que les pasa a las mujeres, pero no saben que es un tema que nos cuesta tanto psicológicamente como físicamente, porque entran en juego hormonas que pasan en tu mente y que a veces no sabe tu hermano, tu papá cómo andas y te juzgan. Al contrario, por eso yo digo que es necesario que les enseñen a ellos cómo es este tema o cómo es este proceso para nosotras las mujeres. Hola, soy Paola Gómez, oficial de educación de UNICEF en México, y hoy vengo a hablar sobre el Día Internacional de la Higiene Menstrual. Quisiera tocar 3 puntos que son cruciales para este tema. En primer lugar, comentarles que es un tema de derechos humanos. Es muy importante que lo veamos desde esta óptica y no como algo sucio o que es motivo de vergüenza o que es un tema tabú, sino más bien es un tema que tiene que ver con el derecho a la salud, a la dignidad y a la igualdad de circunstancias entre niñas y adolescentes y sus pares varones, y cómo se desarrollan con este hecho de la vida en todas las esferas en las que están: escuela, casa, comunidad. Y es muy importante también tener en cuenta que el 50% de la población mundial tiene un periodo menstrual. Entonces no debería ser algo para esconderse o para no tocar ese tema. El segundo punto del que quiero hablarles es el tema de información. Es tan importante que las niñas y adolescentes conozcan qué es su periodo menstrual. En México, en gran parte de las ciudades, las niñas tienen conocimiento previo a su periodo, pero lo que encontramos es que en las zonas rurales o indígenas, solamente 30% de las niñas saben qué es el periodo menstrual antes de que les ocurra. ¿Qué sucede cuando llega el periodo menstrual y no tienen información? Bueno, hemos sido testigos de algunos testimonios donde nos comentan que las niñas creían que estaban enfermas o que iban a morirse porque estaban sangrando y no sabían cuál era la razón. Muchas incluso lo ocultaron de sus padres, de su madre, de sus maestros, por miedo a la condición que vivían. Entonces, la falta de información es un tema delicado. Y también de dónde viene la información, porque puede haber muchas fuentes de información que no son científicas y no son adecuadas. En México lo que también hemos visto es que los varones, por ejemplo, reciben información en un 76% de las y los maestros. Por eso es muy importante que los maestros tengan información veraz, laica, y que también puedan tener las herramientas para transmitirlo de la mejor manera. Si hablamos en general de las y los adolescentes en México, 91% dicen que tienen conocimientos sobre el periodo menstrual. Y tal vez de fuentes de información, insisto, que no son las mejores. Solamente 6% tienen conocimiento
los nombres adecuados y los conceptos correctos. Eso quiere decir que no tienen la información adecuada o que las fuentes de información están siendo otras. Entonces tenemos que estar seguros y seguras que las niñas y adolescentes cuentan con información adecuada y las herramientas para entender qué es la higiene menstrual. Otro punto muy importante son las instalaciones. En las escuelas no contamos con instalaciones adecuadas de agua y saneamiento para que las niñas y adolescentes puedan estar en la escuela en condiciones de dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no tengo agua corriente y baños en mi escuela, las adolescentes empiezan a dejar de asistir. Y esto se transforma en un rezago acumulativo y al final puede detonar en abandono escolar. Solo 64% de las adolescentes en México dicen que tienen instalaciones adecuadas en sus escuelas. Incluso 43% dicen que están mejor en su casa que en la escuela cuando tienen su periodo menstrual. ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto?, dirán ustedes. Bueno, pues lo importante es informarnos también, sensibilizarnos sobre esta circunstancia, sobre qué es la higiene menstrual y cómo nos afecta a todos, porque no es solamente un tema que afecta a niñas y adolescentes. Somos parte de una comunidad global y también podemos sensibilizarnos e informarnos. Si ustedes son tomadores de decisión, autoridad educativa, directivos, maestros, madres y padres de familia, es importante tener información adecuada y poder proveerla a las y los adolescentes, poder brindarles instalaciones en condiciones de dignidad y también todos los materiales que se requieran para poder llevar el periodo menstrual de la mejor manera. Y en un segundo momento, tratar de evitar conductas o normas sociales ya aprendidas. En México, muchas adolescentes reportan discriminación y burlas de sus maestros o de sus compañeros durante su periodo menstrual. Eso también las hace sentir inseguras e incómodas. Es importante que nosotros trabajemos para erradicar ese tipo de manifestaciones. Ojalá que este video sea de utilidad y muchas gracias por su atención. La adolescencia es una etapa de muchas transformaciones, donde a veces los cambios se dan muy rápido. Cada cuerpo es distinto, cada cuerpo lleva su propio ritmo de desarrollo. A los niños les crece vello facial y corporal, su voz se hace más grave y adquieren la capacidad de eyacular. A las niñas les crece el vello en las axilas y en la zona púbica, se les desarrollan los senos, les crecen las caderas, su genitalidad cambia y comienza su ciclo menstrual. Las primeras menstruaciones pueden tomarnos un poco por sorpresa. Nos toma tiempo familiarizarnos con esa nueva faceta de nuestro cuerpo. Ahora veremos una lista de señales que conviene reconocer y no pasar por alto. Comencemos. Si tu menstruación se interrumpe durante 1 o 2 meses. Si tu periodo llega muchos días antes o muchos días después a lo esperado. Si en cada ciclo tienes diferentes síntomas premenstruales. Si sientes fuertes dolores abdominales, náuseas y vómito durante la menstruación, al punto de que incluso se vuelva incapacitante o necesites medicina fuerte para controlarlos. Si en un ciclo dado el flujo es mucho más abundante que en tus otros ciclos, o si al cabo de unos meses ha ido aumentando hasta llegar a un punto en el que sientes que requieres de muchas más toallas higiénicas al día. Si tienes cualquiera de estas señales, es importante concretar una consulta médica profesional para descartar cualquier anomalía en tu ciclo menstrual. Pide a tu mamá, papá o familiar responsable que te acompañe. Estamos con la doctora Mónica Monzón, ginecóloga con especialidad en la atención de la mujer embarazada y salud femenina integral. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mónica, ¿podrías explicarnos brevemente en qué consiste el ciclo menstrual y cuáles son los estándares de duración para cada etapa? Te voy a compartir mi pantalla para que puedas ver lo mismo que yo. El ciclo se divide en una fase preovulatoria y en una fase ya posterior a la ovulación. La preovulatoria es cuando hay una selección de folículos, que haz de cuenta que en los ovarios, pues nosotras ya nacemos con un número determinado de óvulos. Entonces, estos óvulos están inmaduros, están apagados. Mes con mes se va a prender toda esta maquinaria y se van a seleccionar algunos folículos. Uno de ellos se llama folículo dominante, es el que finalmente va a llevar a cabo la maduración de un solo óvulo y este va a ser ovulado, ¿no? Entonces, normalmente en un ciclo menstrual normal
hay ovulación de un solo óvulo, liberación de ese óvulo que a través de las alpinges o trompas de falopio va a pasar al útero, en donde, bueno, si hay la fecundación, pues se va a implantar, y si no, se va a perder. Entonces ahí es cuando viene nuevamente la menstruación, y esto se repite mes con mes. ¿Qué es el síndrome premenstrual y por qué en algunos casos llega a ser incapacitante? El síndrome premenstrual es aquel que justamente como su nombre lo dice, se presenta días antes de la menstruación, y es cuando hay mayor cantidad de hormonas. Entonces hay muchas mujeres que presentan labilidad emocional, o sea, cambios en su comportamiento. O sea, hay mujeres que inclusive se deprimen, que quieren llorar todo el tiempo, hay turgencia mamaria, eso quiere decir que las mamas están muy inflamadas y les duele inclusive la cabeza, pueden presentar también problemas gastrointestinales, pueden retener mucha agua. Normalmente el 30% de las mujeres tienen síndrome premenstrual, pero ya hay un síndrome dentro de este mismo síndrome que se llama síndrome disfórico, en donde de plano las incapacita para hacer sus actividades, y eso es hasta un 3%. Entonces no es normal sentirse así, o sea, y hay ayuda, ¿no? Hay tratamientos que pueden tomar. Mónica, ¿en qué parte del ciclo menstrual hay mayor riesgo de embarazo? En un ciclo regular, 28 días es como el promedio. Dijimos que el primer día de la menstruación va a ser el primer día que haya sangrado, ¿correcto? Y normalmente dura 5 días. Se consideran los siguientes 5 días después de que finaliza la menstruación como días infértiles. Y más o menos alrededor del día 14, que es la mitad del ciclo, consideramos 3 días antes, pero hasta 5 días o quizás una semana después, los días fértiles, porque alrededor de este periodo es cuando ocurre la ovulación. Ya los últimos 7 días del ciclo menstrual o 7 días previos al inicio de una nueva menstruación también se consideran días infértiles. Entonces esto sirve como protección, de cierta forma, en mujeres que son regulares. En aquellas que son irregulares, pues esto realmente no es válido, porque pueden ovular antes o después. Mónica, ¿cómo influye la alimentación en el ciclo menstrual? Todo está dictaminado por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, si una mujer no se está alimentando de forma correcta, y esto lo vemos, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, en enfermedades como anorexia, bulimia, en donde pierden muchísimo peso, entonces esta pulsatilidad de hormonas que existe a nivel cerebral y que marca el reloj y que dictamina los ciclos menstruales se frena. Presentan algo que se llama amenorrea, que es falta de menstruación. Entonces, deja de menstruar únicamente porque no hay liberación de estas hormonas, pero viene desde el eje central. Lo mismo ocurre cuando una persona sube mucho de peso. O sea, todos estos cambios de alimentación drásticos, sobre todo cuando hay aumento o pérdida de peso en un periodo muy corto de tiempo, van a influir sobre la menstruación, o sea, sobre el ciclo menstrual. Mónica, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista que de verdad es muy valiosa, toda la información que nos compartes, para que las chicas que están viendo este programa aprendan a entender su cuerpo y pues tengan una vida mucho más saludable. Así es, gracias por la invitación. La mejor manera de ver con naturalidad la menstruación es hablando de ella y rompiendo la cadena de ideas falsas que la rodean. Por eso es importante que estés bien informada de lo que pasa en tu cuerpo. Para ayudarte en este camino, vamos a repasar las creencias y falsedades más comunes sobre la menstruación. Suele decirse sin ningún fundamento que la menstruación es sucia. La sangre no es sucia ni contiene desechos de tu cuerpo. Al contrario, la sangre en la menstruación es indicativo de que tu cuerpo está sano. Es falso que la menstruación es una prueba de que no estás embarazada. La realidad es que podrías menstruar y de todos modos estar embarazada. Por eso es importante que si tienes dudas, mejor recurras a una prueba de embarazo. Es una falsedad que la menstruación indica que la mujer está lista para tener hijos. Lo que señala es que el cuerpo ya tiene posibilidades de embarazarse, pero la mujer podría no estar lista, segura o de plano no querer tenerlos. Otra mentira que me encanta destruir es que la menstruación limita la capacidad de las mujeres. Deportistas, pensadoras, médicas y mujeres de todas las profesiones realizan complejas y dedicadas tareas durante sus periodos menstruales con tanta efectividad como en cualquier otro día. Eso sí, siempre que cuenten con los instrumentos para la gestión menstrual, como toallas sanitarias o copas menstruales. Por último, suele asegurarse que la menstruación es un asunto exclusivo de mujeres, pero la realidad es bastante más diversa. ¿Quiénes pueden menstruar? Las mujeres cisgénero, los hombres trans y algunas personas no binarias. Es decir, cualquier persona con útero y vagina, independientemente de su identidad de género.
Vamos nombrando a todos, todas y todes. Este es un listado de los productos necesarios para una buena higiene menstrual. Toalla sanitaria desechable. Toalla sanitaria de tela, reutilizable. Tampones. Copa menstrual. Y las instalaciones necesarias para la higiene menstrual son las siguientes: taza de baño, bote de basura, regadera y llave de agua. Las condiciones que debe brindar cada escuela para una buena higiene menstrual son las siguientes: Baños limpios, seguros y privados. Disponibilidad de materiales de protección sanitaria. Instalaciones para la eliminación de residuos discretas y funcionales. Personal comprensivo y de apoyo. Información sobre higiene menstrual. Según datos de la UNICEF, alrededor del 43% de las adolescentes de México prefiere quedarse en casa durante su periodo menstrual. La menstruación puede ser un factor de desventaja académica para las niñas y adolescentes cuando en sus escuelas no tienen las condiciones mínimas para su higiene menstrual o cuando las familias no cuentan con recursos para proporcionarles artículos para la gestión menstrual. Una niña falta a la escuela de 1 a 4 días cada mes en promedio en todo el mundo. Esto genera un impacto grave en la vida escolar de las niñas y las adolescentes. Limita su desarrollo profesional y económico. Al tener la menstruación, muchas mujeres pueden enfrentar ciertos problemas, por ejemplo, la carencia de material de higiene menstrual, la ausencia o dificultad de acceso a baños apropiados con botes de basura y buenas instalaciones hidráulicas, falta de medicamentos o recursos para manejar el síndrome premenstrual, entre otros. Todas estas preocupaciones son reales y corresponden a las instituciones, como las escuelas, y a las personas adultas a tu alrededor, que tengas todo lo necesario para sentirte cómoda. Si no lo tienes, es tu derecho exigirlo. Niñas y mujeres tenemos derecho a la educación, al agua y al saneamiento, y es responsabilidad de todas y de todos que estos derechos se cumplan. Hoy nos acompaña nuevamente la psicóloga y sexóloga Paulina Millán. Paulina, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, es un placer. Yo encantada, siempre feliz. Paulina, ¿por qué la menstruación debe verse también como un derecho humano? Cuando nosotros pensamos en derechos humanos, pues como que ligarlos con la menstruación parece como muy difícil. Sin embargo, fíjate que las dificultades que enfrentan algunas mujeres para vivir una menstruación en condiciones sanitarias saludables y el acceso pues a toallas, por ejemplo, tampones y todos estos productos de higiene íntima es bien complicado. Entonces, eso puede tener un efecto negativo en la vida laboral y escolar de muchas mujeres. Entonces, cuando pasa eso, nosotros hablamos de que sus derechos humanos se ven afectados, porque aunque la menstruación es una parte natural, integral de la vida de las mujeres, pues si no tenemos una higiene adecuada y no tenemos la posibilidad de acceder a todos estos insumos, pues entonces estamos diciendo que no tenemos derechos fundamentales y esto afecta nuestra dignidad y, por supuesto, los derechos sexuales de las personas. Paulina, ¿qué actividades escolares recomendarías para visibilizar con naturalidad la menstruación? Hay muchísimas actividades. Hablar del tema ya empieza a ser muy importante y hablarlo no solamente me refiero a lo que ha pasado muchas veces en las escuelas, que es vamos a hablar solo con las mujeres sobre el tema de la menstruación, sino también hay que hacer partícipes a los hombres, hay que también decirles cómo funciona el ciclo menstrual de las mujeres para que no tengan dudas. Entonces creo que cuando nosotros hablamos de manera franca, estamos contribuyendo a quitarle no sé, como concepto de tabú que está asociado a la menstruación y todo mundo además empezamos a aprender más cosas y compartir estas experiencias realmente puede ser muy enriquecedor. Paulina, ¿qué beneficios tiene conocer muy bien nuestro ciclo menstrual y qué recomendaciones nos darías para conocerlo? Conocer nuestro ciclo menstrual es conocer nuestro cuerpo y conocer nuestro cuerpo es también ayudar a que nuestra salud general sea mejor, también nuestra salud sexual. Al final, es muy importante. La información que nosotros tenemos sobre los ciclos menstruales es muy general y entonces a lo mejor nos han dicho que dura tantos días, pero es muy importante porque cada mujer
tiene un ciclo único. Entonces, no hay manera de saber cómo nos vamos a comportar y las alteraciones que puede haber al respecto si nosotros no llevamos un conteo, por ejemplo, de cuándo nos baja o en qué momento nos duele o si hay algún cambio. Y todas estas cosas son importantes porque nadie más nos va a decir cómo funciona nuestro cuerpo, solo nosotras podemos saberlo y eso nos ayuda incluso a, pues si en algún momento queremos embarazarnos. Y como en promedio las mujeres menstruaremos 2.500 días de nuestra vida, yo diría que es una muy buena idea que vayamos teniendo una buena relación con esto, porque va a estar con nosotros mucho tiempo y es parte de nuestro cuerpo, es parte de la naturaleza. Y cuando nosotros conocemos el por qué menstruamos, qué significa menstruar y qué cambios existen, no solo a nivel, por ejemplo, del útero, sino cerebral, nos vamos a enamorar de toda la maravilla que es nuestro cuerpo. Paulina, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, gracias por esta información que de verdad es valiosísima. Yo me quedo con esto, ¿no? Con el saber que es lo más natural y aceptarlo y reconocerlo y decirlo, gritarlo a los cuatro vientos para que todos, hombres y mujeres, se acostumbren a escuchar de esto, de la menstruación. Gracias a ti. Una infección vaginal ocurre cuando microorganismos como bacterias, hongos o parásitos que no forman parte habitual de tu flora vaginal ingresan a tu vagina y provocan un desequilibrio entre las bacterias buenas y las dañinas o externas. Los síntomas de las infecciones vaginales son flujo diferente del normal, inflamación, comezón, enrojecimiento, ardor o dolor en el área genital. El mal olor podría ser un síndrome también, aunque también hay que considerar que todas las vulvas tienen un olor característico que es normal y solo debería preocuparte si huele muy mal y muy intenso. Las siguientes son las causas más comunes de las infecciones vaginales. Cuando el área genital no se mantiene limpia, aumenta la cantidad de bacterias y esto incrementa la probabilidad de infecciones bacterianas. La ropa interior apretada puede atrapar la humedad, lo cual fomenta el crecimiento de bacterias y levaduras. Por eso es preferible que tu ropa interior sea de algodón, al ser un material que permite una buena ventilación. Hay que mantener una limpieza adecuada del ano, siempre de adelante hacia atrás, porque de hacerlo al contrario, las bacterias de las heces fecales se arrastran hacia la vagina y pueden causar infecciones. Las irritaciones también pueden causar infecciones vaginales. Por eso debes ser cuidadosa con tu vagina y en caso de tener alguna irritación, mantenerla limpia y ventilada. Usar un tampón demasiado tiempo puede provocar una infección debido a la humedad que se genera dentro de tu vagina. El uso de duchas vaginales también es causante de infecciones, por lo que es mejor que para limpiar el área vaginal solo apliques agua y jabón neutro. No necesitas usar productos químicos que alteren su sabor u olor. Hoy celebramos el Día Mundial de la Higiene Menstrual. Los periodos no paran en esta pandemia. Apoyemos a mujeres, niñas y adolescentes a manejar su menstruación con responsabilidad, comodidad y dignidad. Esperamos que este capítulo te ayude en tu vida cotidiana y que te sirva para construir una vida más saludable. Conocer nuestro cuerpo y nuestros ciclos nos ayuda a quererlo y cuidarlo. La información vinculada a nuestra sexualidad y salud reproductiva es información que nos sirve desde hoy y para el resto de nuestra vida. Recuerda que nadie debería de perder oportunidades escolares por no contar con los productos y elementos para una adecuada gestión menstrual. ¿En tu comunidad se cuenta con ellos? ¿Cómo puedes apoyar a que más personas tengan acceso tanto a productos como instalaciones adecuadas? ¿Qué personas adultas deberían de proveerlos? Siempre es importante que si tienes dudas o necesitas reflexionar en voz alta, acudas a una compañera o compañero, algún familiar o persona adulta con quien sientas verdadera confianza. No dudes acudir con profesionales de la salud para que disipen tus dudas y, por supuesto, ante cualquier malestar. Ojalá hayas disfrutado este programa. Es muy importante mantenernos sanos para tener una vida plena. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.